Bien, bueno. em, bueno, disculpas todas estas cosas nuevas. Espero que Andrea vos aprendas y lo hagas mejor. Bien. em, lo que sí quiero remarcar entonces es esta diferencia importante entre las dos fuerzas. Y nada, es notable, no dejo de remarcarlo esto, ¿no? Que es que la fuerza eléctrica es una fuerza muy intensa, muy intensa. Y las fuerzas eléctricas son las que explican en el fondo por qué la materia está como está, por qué las cosas pueden apoyarse una encima de otra y no interpretarse. Son fuerzas eléctricas muy fuertes que actúan en ese caso, son fuerzas la fuerza de contacto la podemos entender como fuerzas eléctricas y de repulsión, en ese caso, que impiden que un cuerpo interpenetre al otro. Pero una pregunta que surge es, bueno, si son tan intensas esas fuerzas, ¿por qué no las sentimos en nuestra vida diaria? Bueno, acá en una clase normal yo haría un parate y discutiríamos por qué les parece esto, que no vemos estas fuerzas tan intensas, siendo que son tan intensas, ¿por qué no las sentimos, ¿no? En la vida diaria? No sé cómo hacer esto en este caso, si alguno se anima a hablar, pero ¿por qué le parece que esto pueda ser? A ver, ¿por qué tengo? Acá estoy viendo el chat ahora. Se ve, me decían. Bueno, recién ahora veo. Podríamos sugerir ideas por acá. Bien, hay dos que se animaron a comentar. Y las cargas están balanceadas. Bien, bien. Están perfectamente neutralizadas. Exacto. Bueno, no sé si todos ven lo que están todos diciendo. Está buenísimo. Exactamente, esa es la razón. Las cargas en la materia están generalmente en estado neutro. Están balanceadas perfectamente. Y yo tengo que hacer algo para romper ese balance. Por ejemplo, frotar un cuerpo contra otro, eso es lo que rompe el balance. Pero en general no están así. Si ustedes tienen dos planetas, los planetas, cada uno está en estado neutro normalmente, se puede inducir carga que haga que aparezca una diferencia de carga en una parte del planeta respecto de otra, y vamos a ver ese tipo de inducciones de carga, de generación de carga por inducción. Eh, eh, pero la fuerza gravitatoria es mucho más intensa que la generada por esa pequeña inducción que yo pueda hacer. Como la materia está en general en estado neutro, las fuerzas entre ellas, vamos a ver que, sabemos que entonces no, la fuerza eléctrica es cero, si las dos cosas no están sin carga. Entonces esa es la razón importante por la cual no las vemos en la vida habitual. ¿No? Hay que hacer algo para cargar a los cuerpos. Lo que sí sabemos por esta comparación es que una vez que hacemos algo, esas fuerzas son muy intensas. Si queremos hacer algo, por ejemplo, queremos atravesar un material con otro, ahí las fuerzas eléctricas empiezan a pesar porque se nota la intensidad de la fuerza. Bien, bueno, se me perdió la presentación, pero ahí volví. Bueno, perfecto. No sé si alguien, a ver, comentó algo más. Bien, alguien pregunta, ¿por qué el estado más común de la materia sería con carga neutra? Bueno, esa es una propiedad de la materia, que los átomos están en estado neutro, ¿no? No sé si una pregunta o un comentario, eso, porque está el signo de interrogación.
Y cuando tocamos algo nos sentimos igual una fuerza repeliéndonos. Sí, exactamente. Esas fuerzas de repulsión son fuerzas eléctricas que se dan entre las moléculas, los átomos. Cuando uno quiere interpenetrar al otro, empiezan a actuar las fuerzas eléctricas que, entre las cargas de esos átomos, normalmente las cargas en las externas al átomo son las cargas negativas, son los electrones, y los electrones de un átomo repelen a los electrones de otro. Cuando están muy cerca, los dos átomos que están cerca, las cargas negativas en las capas más externas del átomo, son las que ejercen la mayor fuerza porque están cerca una de otra. Si los tengo lejos, a los dos átomos, lo que veo es una carga puntual, ¿no? Y la carga puntual tiene carga cero porque hay un perfecto balance en cualquier átomo sobre las cargas negativas y las positivas, a menos que yo le haga algo al átomo. Bien, alguien pregunta ¿por qué se toma el Coulomb como unidad de medida siendo tan grande su valor? Son razones históricas de usar esas unidades. No, como dije, eso va a pasar con la mayoría de las unidades del sistema internacional. Existe otro sistema que se llama, que es basado en el CGS, en donde no pasa eso, pero bien, nada, la comunidad decidió utilizar ese sistema y tiene esa contra con las unidades de electricidad y magnetismo en general. Pero bueno, es histórico, no hay otra razón. Bueno, si no hay más, las cargas positivas y negativas se cumplen solo para la física clásica. No, eso es algo de toda la física, que hay equilibrio de cargas normalmente en la materia, o sea, no es así. Vale en toda la física, o sea, después lo que pasa es que la física cuántica me va a empezar a servir para describir las cargas de forma individual a estructura atómica, ¿no? Y después podemos seguir avanzando, ir a partículas elementales y qué sé yo, pero ahí sí necesito irme de la física clásica, pero mientras esté, el hecho de que el átomo está normalmente en estado neutro es algo de toda la física. Entonces se sigue manteniendo un cuántico. Bueno, sigo un poco más, estamos en 16. Bien, el siguiente concepto que quería terminar diciendo hoy para la clase, para tener completa, digamos, la primera clase de esto, es el de campo eléctrico, ¿no? Bien, primero vamos a ver qué es el campo eléctrico, simplemente como una construcción, una definición, y la idea es tratar de entender un poquito más para qué sirve, para qué puede servir. Bueno, supongamos de nuevo entonces que estamos en esta situación, en la que mencioné antes sobre las n cargas puntuales, Q sub i, cada una indexada por este índice I, 1, 2, 3 hasta n, están en posiciones R' sub i, y traemos la carga puntual Q a la posición R, que es la que llamamos carga de prueba. Entonces vimos que, según la ley, el principio de superposición, que superpone las fuerzas de Coulomb de cada una de las cargas, la fuerza total es esta sumatoria, que va desde la carga 1 hasta la carga n, ejerciendo su acción sobre la carga de prueba Q, con esta expresión. Bien, y lo que vamos a definir es el campo eléctrico como la fuerza, que es un campo vectorial generado por la configuración de cargas, estas Q sub i, a la fuerza por unidad de carga que ejerce sobre esta carga de prueba. O sea, considero la fuerza total y la divido por el valor de la carga de prueba. Entonces se me va la carga de prueba, obviamente, cuando divido por Q, desaparece la carga de prueba de la expresión. Y me queda esta expresión que depende de las posiciones de las cargas, Q sub i, del valor de las cargas Q sub i, y también del punto en el que estoy mirando. O sea, esto me define un campo vectorial, que es una función de punto, que para cada punto del espacio R me da un valor que es un vector, ¿no? Y el vector S corresponde a la fuerza dividida la carga que yo traigo para medir la fuerza. O sea, traigo una carga, no fue el puntero, ahora lo repito.
Ahí está. Estaba hablando sin el puntero. Bueno, entonces, como decía, este campo eléctrico lo defino como la fuerza por unidad de carga, y desaparece la expresión de la carga acá arriba, y depende de la posición a la que yo estoy mirando, o sea, la posición en el punto donde yo traigo la carga Q, que es esta posición R, me define este campo vectorial. ¿Sí? La idea entonces es que esta cantidad está definida por las cargas Q sub I, o sea, la configuración de carga que me determina ese campo. Por lo tanto, ese campo no va a depender de la carga que yo traiga, ¿no? Porque justamente eliminé la carga dividiéndola, no depende de la carga que yo traiga. Si yo quiero saber cuál es la fuerza que va a sentir esa carga, lo que tengo que hacer es multiplicar ese campo por la carga. Bien, acá hay un pequeño detalle, y es que en general cuando uno trae cargas en presencia de otras cargas, esas cargas se ejercen fuerza. Entonces podría pasar que cuando yo traigo la carga esta puntual Q a la posición R, esta carga me afecte a todas las otras cargas que yo tenía. ¿Por qué? Porque va a ejercer fuerza sobre ellas y las va a hacer mover. Entonces, una forma que a veces aparece en los libros para evitar esa cuestión es hacer la siguiente idealización, es suponer que la carga que uno trae tiende a cero. O sea que eso ejerce mínima influencia sobre cualquiera de las demás cargas. Esa es una forma de verlo, entonces esto está escrito acá, y formalmente entonces puede definir uno el campo eléctrico como la fuerza por unidad de carga, haciendo tender la carga que traigo a cero. En verdad, nada, no es necesario hacer ese límite, eso lo podría hacer si quiero ser muy formal, si no puedo decir directamente que es la fuerza por unidad de carga, suponiendo que la carga que yo traigo no modifica las otras cargas. O sea, básicamente dejo atornilladas todas las cargas Q sub I que tenía, y traigo otra carga de prueba ahí y mido la fuerza que esa carga hace. Miren, lo importante, entonces, como dije, es que esa cantidad de campo eléctrico no depende de la carga que yo traigo, y una forma de pensarlo es pensar que ese campo es una propiedad del espacio, que existe allí una vez que yo tengo las cargas de mi configuración de cargas, o sea, las Q sub I, puse esas cargas Q sub I en distintos puntos del espacio, que son lo que llamamos R' sub I, ¿no? Estas son las Q sub I, las puse en posiciones R' sub I, y eso me define una función que está definida en todo punto del espacio. O sea, la puedo pensar como una propiedad del espacio, y que esa propiedad existe independientemente de que yo traiga una carga para medir la fuerza que siente esa carga. O sea, existe ese campo en el espacio y tiene una entidad, ¿no? Hay una noción de que hay algo en el espacio generado por las otras cargas, por las cargas que me dan la configuración. O sea, y eso es conceptualmente muy importante, o sea, pensar el campo como algo que existe en el espacio, que tiene una entidad propia, y que es una propiedad del espacio que entonces me dice, si yo traigo una carga, qué efecto va a tener sobre esa carga, ese campo eléctrico que estaba en esa región del espacio. ¿No? Que es una idea distinta de pensar la fuerza, como lo dice la ley de Coulomb, que es la fuerza que se ejerce en dos cargas entre sí, como una acción a distancia. O sea, tengo un concepto distinto que es, en vez de pensar las fuerzas como algo que están ejerciéndose a una distancia, es que tengo un campo que existe en ese espacio, que yo vengo y traigo una carga, y el espacio ese, o el campo ese, me actúa sobre mi carga, ¿no? Esto ahora, ya esta distinción es solo conceptual, pero puede servir después para entender cosas como, que vamos a ver al final de la materia, como, no sé, la propagación de energía en ese campo, o ondas, ¿no? Lo que se llaman ondas electromagnéticas. Quería remarcar esto como algo importante. No sé, a ver. No, quería ver si estas cosas generaban alguna pregunta, pero no. Bien. Bueno, y una cuestión ya más técnica de esto del campo eléctrico, o sea, tal como está definido, es simplemente la fuerza por unidad de carga, y podemos empezar ahora a pensar en algunos casos de campo eléctrico. Una primera cuestión es cuáles son las unidades de campo eléctrico.
Si es fuerza por unidad de carga, entonces es fácil ver que las unidades son unidades de fuerza, que son newtons en el sistema internacional, dividido coulomb. La unidad del campo eléctrico, vamos siempre a hablar de unidades con estos corchetes. Si unidad de campo eléctrico es newton por coulomb. Bueno, y lo que quería mencionar son algunos ejemplos de campos eléctricos. Por ejemplo, el primer ejemplo es el campo eléctrico creado por una única carga puntual Q0, que está en una posición R sub 0. O sea, en el caso anterior, cuando lo definimos para muchas cargas Q sub i, supongamos que de esas Q sub i tengo solo una, y le indico por Q sub 0. O sea, que el campo eléctrico que genera una única carga Q sub 0, todo punto del espacio, está dado por esta expresión, K por Q sub 0, R menos R0 vector, dividido R menos R0 módulo al cubo. ¿No? Esto es, o sea, no hay ninguna sumatoria porque hay una única sola carga. Si queremos ver el campo, esta es una expresión vectorial, entonces este campo eléctrico tiene componentes. Si usamos coordenadas cartesianas, es decir, x y z, ejes ortogonales, nos va a dar, si queremos mirar la expresión de cada una de las componentes, es la que está escrita acá abajo. La componente x, por ejemplo, es mirar la componente x de este campo vectorial. O sea, acá pongo x menos x0, imagínense que el vector r tiene componentes x y z. El vector R0 tiene componentes x0 y 0, z0. Pues la componente x de este campo es x menos x0 dividido el módulo al cubo. El módulo al cubo, esto va a aparecer varias veces, sobre todo en los ejercicios, va a tener esta forma, ¿no? Es la diferencia entre cada una de las componentes al cuadrado, sumadas, todo elevado a la 3 medios. El 3 medios sale de que para hacer el módulo tengo que hacer la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado y después elevar al cubo. Eso se hace 3. Lo voy a decir una vez, pero después se van a ir acostumbrando a este tipo de cosas. Lo mismo, bueno, esa es la componente X del campo, la componente Y sería esta otra, y finalmente la componente Z sería esta otra. Cambiar, hacer el análogo con X y Z. Lo que está abajo es siempre lo mismo, ¿no? Es el módulo al cubo, y por eso está. Bueno, nada, esto es una cosa de suerte de ejercicio de cómo escribir las componentes del campo en un caso especial. Bueno, un caso aún más especial es el caso en el que la carga esta Q0 la colocamos en el origen del sistema de coordenadas. Yo tengo algún sistema de coordenadas y elijo un origen en algún punto, y ese origen, justo ahí pongo la carga, o sea que R0 sea 0. En ese caso, la expresión anterior queda en esta forma, o sea, no hay R0 porque R0 vale 0, nos queda esto, que podemos volver a escribir eso como usando el versor R, el versor que me va desde el origen hacia la posición en la que estoy mirando, es este R versor, que es el cociente entre el R vector y su módulo, o sea que podemos volver a escribir este campo explícitamente como el versor R dividido la distancia al cuadrado. Así, las distancias normalmente las podemos escribir con el módulo del vector, y yo voy a usar la notación de que ese módulo del vector lo escribo como esta R, sin ninguna flechita arriba, ni nada, ni módulo, y eso me indica la distancia, el módulo del vector. Bien, entonces este es el campo eléctrico generado por una carga Q0 en el origen. ¿Qué pasa si yo traigo una carga de prueba Q cualquiera? Bueno, la fuerza que va a sentir esa carga de Q debida al campo eléctrico es el producto de la carga Q por el campo eléctrico. Y eso me va a dar K por Q0, R sobre R cuadrado. O sea, recupero la ley de Coulomb. Me dice la fuerza entre las dos cargas. Entonces, eso me da una idea de que, ¿para qué sirve el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico me va a servir para poder determinar las fuerzas que ejercen las cargas que yo tengo generando ese campo sobre otras cargas. Bueno, y una cosa que uno puede hacer es tratar de representar gráficamente los campos. El campo eléctrico, en este caso, de esta carga puntual, hay distintas formas de hacerlo. Una es dibujando flechitas que me indiquen la intensidad y dirección y sentido del campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Y esas flechitas, si quiero graficar justo este campo, este ejemplo, lo que me van a dar son flechitas que se van achicando a medida que me alejo, porque este campo disminuye con la distancia al cuadrado. Fíjense que es un campo que cuando me voy a distancias muy, muy grandes,
tiende a 0, ¿no? Va a 0 como 1 sobre la distancia al cuadrado. Al revés, cuando me acerco cada vez más hacia el punto donde está la carga, hasta el centro, en este caso el origen, este campo crece y se hace infinito. Obviamente, bueno, estos infinitos aparecen por idealizaciones que uno está haciendo, que la carga es una carga puntual en un único punto. En realidad, cuando uno se acerca mucho a la carga, ya la carga deja de ser un punto y habría que usar otro modelo para describir el campo cerca desde donde la carga está concentrada. No nos olvidemos que nosotros hablamos de carga puntual, y todo esto tiene sentido si estoy a una cierta distancia de la carga. O sea que este campo en realidad tendría que definirlo propiamente así para distancias que sean mayores que 0, y el 0 lo excluyo, ¿no? Porque justo ahí es donde tengo la carga puntual. Bien, bueno, de otra forma, dije de una forma es usando vectorcitos que me indiquen la intensidad del campo y la dirección. Y otra forma es usando lo que llaman líneas de campo. Este campo, dicho sea paso, acá lo dice, es un campo radial o central, ¿no? Las fuerzas son de tipo central, que van si uno tiene, se llama fuerza central, y ustedes conocen una que es importante, que es la gravitatoria, cuando la fuerza que ejerce sobre el otro cuerpo va en la dirección que une a los dos cuerpos. Entonces, el campo eléctrico, la fuerza generada por este campo eléctrico es ese tipo, y por eso la llamamos central. Y una forma de representarlo, como decía, es usar las líneas de campo, que son líneas que van tangentes a la dirección de campo en cualquier punto del espacio. Es decir, que si yo me paro en algún punto del espacio, el campo va en la misma dirección que esta línea que está dibujada aquí. Entonces uno, para representar gráficamente un campo de este tipo, que es un campo radial, lo que tiene es que son líneas que salen radialmente desde el centro donde está la carga. Acá estoy imaginando que tengo una carga Q0 que es positiva, y por eso estas líneas que salen radialmente hacia afuera desde la carga, y indico eso con un vectorcito acá para indicar que es el campo generado por esta carga, apunta hacia afuera. Por convención, entonces, si yo vengo y traigo una carga puntual positiva a este tipo de campo eléctrico, que generado por una carga positiva también, la fuerza me va a apuntar hacia afuera como corresponde. O sea, una carga positiva va a sentir una fuerza de repulsión debido a esta otra carga positiva. En un caso, si Q0 fuese negativa, el campo sería igual, así de tipo radial, pero los vectorcitos, las flechas apuntan hacia adentro, lo cual me dice que si yo traigo una carga positiva Q, va a sentir atracción hacia la carga en forma radial hacia adentro. Eso por un lado, y otra cosa que se utiliza es la convención de que, ¿cómo represento si tengo líneas de campo? ¿Cómo hago para representar la intensidad del campo? Porque si yo utilizo flechas, vectorcitos, como dije antes, que es otra forma de representar los campos, el largo de cada vectorcito me puede indicar cuán intenso o cuán débil es un campo. En el caso de las líneas de campo, la forma de cuantificar la intensidad que tenga el campo, se utiliza la concentración de líneas, o lo que sería la densidad de líneas por unidad de longitud. Fíjense en este ejemplo, acá estoy tratando de marcar con el puntero, si yo trazo una línea de una cierta distancia aquí, voy a tener la densidad, el número de líneas que voy a abarcar trazando una línea de una cierta distancia es mayor que si me voy acá lejos y trazo la misma línea de la misma distancia. Es decir, las líneas se van dispersando a medida que se alejan del centro, y eso entonces me cuantifica que el campo disminuye a medida que me voy alejando, y se intensifica a medida que voy acercando. Bien. Bueno, y matemáticamente, esto no sé si va a aparecer en algún ejercicio o no, pero uno puede formular matemáticamente la ecuación, lo que se llama la ecuación de las líneas de campo, escribiendo explícitamente qué significa que una línea sea tangente a otro vector, y para eso se usa lo que se llama el elemento de línea, es este diferencial R que indico acá, y pido que ese elemento de línea sea paralelo al campo, y dos vectores son paralelos si son proporcionales entre sí con una constante de proporcionalidad que es fija, que es constante. Entonces, si hago eso entre el elemento de línea y el
vector campo eléctrico, me queda esta relación, que puedo reescribir en cartesianas de esta forma. Esto es lo que van a ver en general en los libros sobre líneas de campo, para cualquier campo. Acá estoy usando el campo eléctrico, pero si uno tiene un campo vectorial cualquiera, puede escribir la ecuación de las líneas de campo de esta forma, ¿no? El cociente, entonces, si estas dos vectores son proporcionales, eso quiere decir que el cociente entre cada una de sus componentes es fijo y es esta constante proporcional lambda. Bueno, y acá comento esto que decía sobre la densidad de líneas, que sea proporcional a la intensidad del campo, es la otra convención que se usa. Profe, alguien hizo una pregunta en el chat, no Sí. sé si... A ver, tengo una pregunta, sí, gracias. No, de nada. Por lo que veo, pueden hablar y esa es otra forma de llamarme la atención, porque yo no lo veo el chat cuando estoy con la presentación. No sé por qué. Las cargas negativas, no. Tengo una pregunta, no me quedó claro el tema de si E es igual a F sobre Q, y si Q tiende a 0, ¿cómo funciona? ¿Qué le pasa al límite? Porque tengo entendido que si Q tiende a 0, F sobre Q tiende a infinito, pero E no tiende a infinito, ¿o sí? No. Fíjate que si si yo divido la fuerza sobre Q, no me aparece Q. O sea, me desaparece Q de la, vamos a esa, aquí no. Yo tengo la fuerza sobre la carga de prueba Q que traigo. Divido por Q y desaparece Q. O sea que tomar el límite de esto con Q tendiendo a 0 no me afecta nada, me da esta misma cantidad, ¿sí? Porque Q no aparece. La idea es más conceptual. La idea es que uno dice que la carga Q tiende a 0 porque sabe que si uno trae una carga Q, esa carga Q afectaría a todas las demás cargas. ¿Sí? Si yo traigo una carga Q que es distinta de 0, a un lugar donde ya tengo otras cargas Q sub i, esa carga Q va a ejercer fuerza sobre ellas. ¿Okay? Es un cuerpo cargado que traigo en presencia de otros. Y si ejerce fuerzas, me cambia la configuración de cargas que tenía. Entonces, o digo que esa carga Q es ideal y tiende a 0, entonces no ejerce ninguna fuerza. Obviamente esa carga Q tampoco va a sentir ninguna fuerza, porque es 0. O bien digo eso, que es un poco, qué sé yo, quizás difícil de asimilar, o bien digo que esa carga, que las cargas que yo tenía, las Q sub i, por algún motivo no cambian nada, no se mueven, y se quedan quietas iguales que antes. A mí me gusta más pensarlo así. Pensar como cuál sería la fuerza que siente la carga Q que tengo y que no es 0, con unas cargas que ya están quietas ahí y que no cambian en nada su posición respecto de cómo están. Entonces, para formalizar eso, es decir, no cambian en nada de cómo estaban esas cargas, o sea, no se mueven, bueno, una forma de decirlo es que la carga que traigo yo es muy pequeña, y que esa carga que traigo yo es muy pequeña, entonces no me afecta en nada. No sé si eso termina claro, pero el límite matemático, como se ve acá, no hay ningún infinito. No hay ningún infinito porque desaparece la Q, si yo la divido por Q, listo. Si querés, otra forma de verlo esto también es, si vos tenés en la expresión de la fuerza y Q tiende a 0, la fuerza tiende a 0, o sea que acá te queda un 0 sobre 0, ¿no? 0 sobre 0 no es infinito, es algo, que es esto que está acá. Pero no hay un infinito de nada, si Q tiende a 0, o sea, porque para que esto se me vaya a infinito, la fuerza esta tendría que ser distinta de 0, y la fuerza tiende a 0 también con Q. Eso no es otra forma de verlo, quizá. Gracias. ¿Está? Bien. Bueno, lo que estaba mencionando el tema este de las líneas de campo. Esta idea de líneas de campo se usa en otro tipo de campos vectoriales que uno puede ver después en la carrera. Uno muy utilizado es donde se usa mucho las líneas de campo, es en el caso de fluidos. Porque en los fluidos las líneas de campo pueden representar lo que se llama el campo de velocidades del fluido, que es un campo vectorial también que me indica cuál es la velocidad de un
flujo de algo en cada punto del espacio. ¿Sí? Eso lo van a ver en estructura 1, en algún momento de la carrera. Nada, ahí cuando uno grafica esas líneas de campo de velocidades de un fluido, eso puede servir para entender a veces qué forma tiene el fluido, cómo se mueve ese fluido, y darle una idea a veces las líneas, aunque hay que tener cuidado con eso, de cómo ese fluido se va a mover en el tiempo. Pero uno podría tentarse a pensar que el campo eléctrico, cuando uno grafica las líneas de campo, también sirve para dar una idea de cómo ese campo va a moverse o algo así. De hecho, los primeros investigadores científicos, cuando estudiaron el campo eléctrico, hablaban de una especie de fluido eléctrico como algo que fluía y tenía electricidad. Bueno, esa idea no es muy fructífera, no sirve, no nos va a servir. Si bien después vamos a ver que las cargas, cuando se mueven, existe lo que se llama la corriente, pero ahí es otro campo vectorial, que es el campo dado por la corriente y no por el campo eléctrico. Y otra forma de decir esto es decir que el campo eléctrico, como dije, me da la fuerza que ejerce algo sobre una carga que yo traigo de prueba. Entonces uno podría tentarse a pensar que por ahí el campo eléctrico me sirve para ver por dónde se mueven las cargas de prueba que yo traigo, pensando que si yo traigo una carga de prueba se va a mover a lo largo de las líneas de campo eléctrico. Y eso no es necesariamente cierto, porque, y esto lo tendrían que recordar cosas de física 1, lo que me da el campo eléctrico es la aceleración o la fuerza, la fuerza, o sea, qué aceleración va a sentir una partícula, pero la aceleración no necesariamente coincide con el vector velocidad y por dónde se va a mover la partícula. O sea, las partículas no siempre se mueven por las líneas de campo eléctrico, y entonces tampoco sirve mucho para saber eso. Es una forma de representarlo y puede ser útil para tener una idea de cómo son las fuerzas. Y ahí se termina la utilidad. Bien, bueno, otros ejemplos, acá puse otros ejemplos más sobre líneas de campo. Este es el caso de si tienen dos cargas de igual intensidad y signo opuesto, una carga negativa y una carga positiva, y las líneas de campo, bueno, las líneas, como vimos en los ejemplos individuales, las líneas en general salen de las cargas, las líneas salen de las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas, entran a las cargas negativas. Si en el caso de las cargas positivas es como si fuese una fuente, y en el caso de las cargas negativas es como si fuese un sumidero, o sea, así entran las líneas. Uno puede pensar esto, hay una analogía del caso de las líneas que salen de un lugar, de una fuente, como un secador de pelo que tira aire, y el caso de las cargas negativas como una aspiradora que aspira el aire. Si uno tiene una carga positiva y una carga negativa, bueno, de la positiva van a salir las líneas que tiran aire, este es el secador de pelo, y de las negativas está la aspiradora que aspira el aire y se mete. Y bueno, si uno hace la cuenta de cómo es el campo eléctrico generado por estas dos cargas, se encuentra que tiene esta forma. Esto lo vamos a ver después bien, en realidad este tipo de configuración se llama dipolo. Nada, este es un gráfico solamente para tener una idea de cómo son otras configuraciones de cargas y otros campos que ellas generan. Este es el caso de 4 cargas, lo que se llama un cuadrupolo, y cómo son las líneas. Bien, estos gráficos es difícil hacerlos uno. Hay, por suerte en estos tiempos, hay aplicaciones que uno puede usar para generar líneas de campo, si tuviese alguna curiosidad de cómo hacerlo. Acá yo dejé un link que después pueden consultar cuando suba esta presentación y se la puedan bajar. Y van a ese link donde pueden jugar un poco poniendo cargas. Esta es una en donde pueden poner hasta 2 cargas y moverlas en el espacio. O sea, porque cuando uno mueve las cargas va a cambiar el campo eléctrico, obviamente, generado por esas cargas, y cambiar la intensidad de cada una, etcétera, etcétera. Y después hay otra app, hay una también para celular, una aplicación muy parecida, que se llama Fields, la pueden buscar para los celulares, también si quieren jugar y dibujar líneas de campo en los celulares.
Y después hay otra app que está acá, también puse el link, que en vez de generar líneas de campo, lo que genera son los vectorcitos estos que dije al principio, o sea, representar vectorialmente un campo. Bien, bueno, y cierro acá con un par de ejemplos más. Sí, estos más ejemplos de líneas de campo. Este es un caso que vamos a considerar en algunos ejemplos después, que es el caso de un campo que sea constante, o lo que llamamos, en esta materia llamamos un campo uniforme, o sea que no depende del punto del espacio en el que estoy, ¿no? Esto es importante remarcarlo permanentemente. El campo eléctrico es un campo vectorial que depende cuánto vale según el punto en el que estoy en el espacio. Por ejemplo, en este caso, que estoy acá con el puntero en la configuración de estas descargas, el campo es distinto si estoy aquí que si estoy aquí. Aquí es más intenso, aquí es menos intenso, etc. Pero uno podría considerar el caso de un campo uniforme, que sea el mismo en cualquier punto del espacio en el que estoy. Esto puede ser una buena aproximación si estoy en la cercanía de alguna región y no me muevo mucho y no me alejo mucho. Por ejemplo, no sé, si estoy por acá y me quedo por acá, el campo lo pienso como uniforme aunque sea en esta región. Bueno, idealmente uno puede pensar en el caso de un campo uniforme que sea fijo en cualquier punto del espacio. Y si uno quisiera graficar las líneas de campo de un campo así, bueno, es fácil porque son líneas paralelas entre sí, que me dicen que si yo me paro en cualquier punto del espacio, que me paro con el puntero en este punto, el campo apunta siempre en la misma dirección, es constante, lo mismo que acá, lo mismo que acá, lo mismo que acá abajo. Y además las dibujo las líneas equiespaciadas, porque si la densidad de líneas me marcaba la intensidad del campo, yo lo que quiero representar con estas líneas es decir que el campo sea lo mismo acá, acá dentro de una misma dirección que estoy marcando, sea lo mismo. O sea, que no haya mayor intensidad de campo en un punto que el otro, lo represento con estas líneas equiespaciadas. Entonces un campo uniforme es esto. En este caso, si llamo X al eje horizontal, es un campo que va constante en el eje X. En un campo no uniforme, lo podría representar, acá traté de hacer un dibujo, este lo hice yo, así que salió más o menos. Es un campo que, por ejemplo, en esta región están más espaciadas las líneas, y en esta otra región están más juntas, y entonces el campo acá es más intenso, y eso está indicado ahí a la derecha, el campo este es más intenso hacia la derecha, N2, que N1. Es un campo no uniforme, y es en realidad la situación más habitual que vamos a encontrar, en general, de cualquier distribución de carga, siempre lo vamos a encontrar con este tipo de campo. Vamos a ver después en la próxima clase un ejemplo en donde vamos a obtener un campo uniforme de una distribución de cargas muy particular. Y nada, pero eso lo dejo para la próxima. Y con eso termino hoy. Bien, no sé, fue una clase, espero que concisa, y podemos dejar para algunas preguntas si quieren. Hay preguntas en el chat. Hay preguntas en el chat, y ahora yo voy a leer las preguntas del chat. Bueno, me preguntaba acá si... claro, si lo único que puede afectar, respecto a ese tema de qué pasa con la carga de prueba que traigo, sí, claro, la carga que traigo, si no es cero, podría afectar a, las otras cargas en su posición. Sí, bueno, podría ser más drástica la cosa si esa carga que yo traigo las atrae tanto a otra carga que se me neutralizan. Bueno, me va a cambiar también la cantidad de carga que tengo, ¿no? Si pasa eso, pero en principio lo que primero afecta es en la posición. Las hace cambiar, las hace mover a esas cargas y me cambian su posición. Otra situación, ahora estoy pensando, podría pasar que, como vamos a ver en la próxima clase, en vez de tener cargas puntuales, solo que tengas una distribución de cargas, que es que las cargas estén distribuidas en algún volumen o en alguna superficie, y si yo traigo una carga de prueba, alguna distribución de cargas, me puede reordenar las cargas en esa distribución. De nuevo, en el fondo, es un cambio de posición de las cargas, así que en última instancia sí, lo único que puede afectar es en la posición. Sí,
El flujo del mismo, el flujo de campo eléctrico es una cantidad que vamos a definir en dos clases, no en la siguiente, sino en la tercera. Y es una cantidad que uno puede definir en base a una propiedad global del campo eléctrico en el espacio, haciendo una integral. Y sí, las líneas de campo tienen que ver con el flujo de ese campo. Lo que pasa es que la idea de flujo a veces uno la tiende a pensar como algo que se está moviendo, que algo fluye, como en el caso de un fluido, y lo que quise remarcar es que en el caso del campo eléctrico no es útil pensarlo de esa forma. Y sin embargo, sí se define una cantidad que se llama flujo de campo eléctrico, en analogía con la definición de flujo de masa. El flujo de masa, para medir el caudal de un fluido, por ejemplo, es una integral, ¿no? Buenísimo. Si cuando definimos el campo lo hicimos independiente de la carga, ¿por qué el campo generado por una sola depende de esta? Bien. Sí. O sea, definí el campo independiente de la carga de prueba que yo traje. O sea, el campo es la fuerza que siento una carga de prueba por unidad de carga de prueba, o sea, dividido la carga de prueba. El campo en sí depende de la carga que yo tengo, que me genera ese campo, tanto si tengo una como si tengo muchas cargas. O sea, el campo sí depende de las cargas que yo tenía y que me generan ese campo. No, un imán es algo que vamos a ver después, que tiene que ver con movimiento de cargas, con corrientes. No, un imán no es una carga positiva y una negativa. El positivo y el negativo de un imán tiene que ver con las corrientes generadas adentro de ese imán. Una carga positiva y una negativa es lo que se llama un dipolo. Que después vamos a ver que el campo eléctrico que genera el dipolo, es este que está acá, que vi antes, que mostramos antes, es igual al campo de un imán. Es igual, las líneas de campo son exactamente las mismas que las del campo de un imán. Pero, bueno, veamos, esperen que... Sí, bueno, más del imán. La misma pregunta sobre el imán. Un campo uniforme puede ser en todo punto del espacio, solamente puede ser uniforme entre una zona del espacio a otra. No, un campo uniforme es, por definición formal, un campo uniforme es en todo punto del espacio. Yo lo que dije es que si uno tiene un campo que no es uniforme, me puedo quedar en una región pequeña del espacio o acotada, en donde digo que es más o menos uniforme. O sea, lo aproximo a un campo que no es uniforme por uno que sea uniforme. Por ejemplo, en el último ejemplo que yo di, si me quedo en la región hacia la izquierda, donde estaban las líneas de campo a una cierta distancia igual, o eso pretendía con el gráfico que yo hice, en esa región el campo es uniforme en esa región, pero si me voy a distancias más largas, veo que deja de ser uniforme. Entonces una aproximación que yo puedo usar es aproximar un campo por algo uniforme, pero formalmente y no, oficialmente un campo uniforme es constante en todos los puntos del espacio. ¿Sí? Bueno, la noción de líneas de campo respecto a la matemática, porque la pregunta es sobre la matemática, ¿no? La noción de líneas, hay cuestión de asimilarlo, la noción es decir, dibujo una línea por cada punto del espacio en donde pasa el vector al cual quiero representar. La matemática es decir que esa línea de campo, puedo hablar del diferencial de línea, que es un pequeño desplazamiento sobre la línea de campo, y eso lo llamo d sub r vector, y la idea es que ese pequeño desplazamiento sobre la línea de campo sea paralelo o vaya en la misma dirección que el campo al cual quiero representar, en este caso el campo eléctrico. Es decir que entonces el pequeño desplazamiento sobre la línea de campo sea paralelo al campo que quiero representar,
lo indico con una constante de proporcionalidad entre ambos vectores. Y esa constante es esa lambda. Sí, respecto a la pregunta sobre el flotamiento, sí, ese exceso de carga se va, a veces puede durar bastante, ¿no? En los videos que después pueden mirar, van a ver situaciones en donde se queda cargado un rato largo, pero sí, se va a ir descargando, porque la materia tiende a buscar la neutralidad siempre. Las cargas, o sea, básicamente las cargas negativas se quieren juntar con las positivas y las cosas se descargan. Estoy leyendo esta pregunta. Una forma de ver por qué una carga de prueba debe tender a cero es liberar momentáneamente la restricción de que las cargas fuentes no se puedan mover. En ese caso, una carga de prueba apreciable va a atraer y rechazar apreciablemente las cargas fuentes, lo que va a cambiar la distribución. Sí, exacto, esa es la idea que se pretende cuando uno dice eso. Bueno, esta está buena. Un campo es una entidad física real en el espacio y una descripción matemática. Ambas cosas. Es claramente una descripción matemática, porque es una expresión matemática, que me sirve para sacar la fuerza, pero también, o sea, la idea de pensar que el campo existe, dada una distribución de cargas que lo genera, le da una entidad física real, porque es como asignarle al espacio una propiedad de conjunto de todas las cargas, ¿no? O sea, si uno tiene un montón de cargas, esas cargas generaron algo en el espacio, que es un campo. ¿Qué significa que algo tenga entidad física real o no? Ya entro en algo más filosófico. Tiene un efecto, claramente, sobre algo que yo traigo, que es una carga de prueba. Si yo traigo una carga de prueba, va a sentir un efecto. Pero, bueno, en última instancia, ese efecto es esa interacción eléctrica o esa fuerza eléctrica que yo estoy describiendo de esta forma. No lo van a ver en esta materia, pero cuando vean, bueno, eso me olvidé de mencionar, ¿no? Esta materia es una introducción a los temas de electricidad y magnetismo. Ustedes después, al final de la carrera, van a tener la materia que se llama Física Teórica 1, que es electromagnetismo, visto desde el punto de vista de las leyes de Maxwell, en donde, bueno, nosotros vamos a llegar a las leyes de Maxwell al final de la materia. La diferencia con la materia, la otra materia que es mucho más matemática y que es electromagnetismo, es que uno arranca directamente con las leyes de Maxwell y después resuelve casos particulares de esas leyes de Maxwell. Nosotros vamos a ver en esta materia una construcción en donde vamos a ir llegando finalmente a las leyes de Maxwell que me describen los campos eléctricos y magnéticos. Dicho sea paso, esto me olvidé de mencionarlo, hay un libro que está buenísimo para también complementar todas estas cosas, que es el libro de Feynman, es el volumen 2, creo, que es de electricidad y magnetismo, donde, bueno, si lo conocen el libro de Feynman de Física 1, ya habrán visto lo que es, distintos enfoques muy original de cómo dar las cosas. A mí, bueno, siempre me decían algún compañero cuando estaba en la carrera que los libros de Feynman, lo mejor que uno puede hacer es leerlos todos juntos al final cuando terminó la carrera, y ahí entiende todo, pero hay algunos valientes que se animan a leerlos antes y eso también está bueno. Y como les decía, bueno, en la forma que cuenta Feynman las cosas, arranca directamente por las ecuaciones de Maxwell, como se hace más en Física Teórica 1. Y nada, ¿por qué mencioné esto? Porque ahí, y esta pregunta me disparó eso, porque lo que uno ve ahí es que esos campos tienen entidad, en el sentido de que sirven para propagar energía, uno puede propagar ondas, y sí, yo pensaría como una
como una entidad física al campo eléctrico, me parece válido pensarlo así. Y sirve también para después entender algo, cosas más avanzadas, como que en realidad los efectos eléctricos no son a distancia, y uno puede pensar como una propiedad local del espacio que se va evolucionando hasta llegar al lugar en donde yo estoy, y entra en esto entra, bueno, la relatividad. Yo estoy viendo el de Feynman y está muy bueno para completar el de Trilles, como que le da más cuerpo. Sí, claramente. Sí, respecto a los conceptos, como dije al principio de la clase, y recién ahora como esto está grabado lo repito, el libro de Trilles es bastante matemático, el libro de Roeder está bueno también para darle cuerpo a los conceptos, como dice aquí el compañero, y también el de Berkeley. El Berkeley a mí me parece que también está bueno para, digamos, más hablado y más conceptos que solo la matemática, ¿no? Pero sí, sin duda el de Feynman, lo que tiene el de Feynman es que el enfoque, como dije, va de arriba hacia abajo, más o menos. O sea, arranca por directamente las ecuaciones de Maxwell. Y acá yo tendría que parar la pantalla, ¿no? Si los veo a todos. Estoy mirando, yo no sé dónde grabé. Ah, sí, está ahí, está grabando. Bueno. Respecto a los libros, ¿recomienda el libro de Griffiths o es un enfoque muy diferente al de la clase? No, no es muy diferente, tiene más cosas. Es un poco más avanzado, quizás. Está bueno el libro, claramente, sí. Hay cuentas que quizás nosotros vamos a hacer más sencillas y el Griffiths las hace más completas, ¿no? Sí, los que tienen, sobre todo, más inquietudes matemáticas, de tratar de entender a fondo, no sé, cosas como los armónicos esféricos, calcular el campo de una esfera, que nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de hacer bien, pero más, de una forma más sencilla, se puede hacer mejor usando estas cosas que están en el Griffith. O sea, mi respuesta sí, en una primera aproximación no lo usaría, pero si alguno quiere avanzar más, sí. Sobre el campo, entonces, podría decirse que es parecido a la idea del éter lumínico. No. Justamente la idea del éter, que tiene que ver con disquisiciones que en la época de Einstein, el éter como, no sé, bueno, esto lo digo para todos, el éter se usó como una idea de que un medio en el donde se podían propagar las ondas de luz, que después vamos a ver que son ondas electromagnéticas en el fondo, y el éter era como el medio en donde se podían propagar estas ondas, y el medio donde se podía propagar la energía, y el medio donde se propagaba en el fondo el campo. Entonces el campo existiría sobre el éter, esa sería la idea. Después se vio que no hacía falta ningún éter para propagar ondas electromagnéticas, que las ondas se pueden propagar en vacío, sin necesidad de que haya un medio para propagarlas. Entonces son dos cosas diferentes. Y no, el campo, como dije en la respuesta anterior, es una entidad matemática en el fondo, que a mí me gusta verla como una propiedad del espacio generado por una distribución de cargas. Pero en el fondo y en última instancia es una expresión matemática que me dice cuál va a ser la fuerza que va a sentir una carga.
O sea, no quiero confundir, entonces, cuando dije que era una entidad física real, con la idea de un éter o un medio que es algo físico real. O sea, no hay partículas de campo o algo por el estilo. Al menos no en esta descripción que hacemos nosotros, clásica. Sí, esto abriendo el paraguas, porque después, cuando uno mezcla con la física cuántica, el campo se puede cuantizar, y tendría algún sentido hablar de cuantos de campo, pero no desde el punto de vista clásico, que es lo que vemos nosotros. Nos alcanza con pensar eso, como que es una descripción matemática de las fuerzas. Y útil. Bueno. Muy bien. En principio, entonces, espero la próxima clase que... O sea, la idea sería volver a al mismo aula, y si yo no hago lío, arrancamos de nuevo el jueves a las 9 en ese aula. Y nada, bueno, espero que salga más aceitado el comienzo, pero dentro de todo creo que, bueno, yo me quedo conforme con que pude dar todo lo que pensé que iba a dar. Hubo bastantes preguntas, y tengo que decir que la verdad que en realidad pareciera que fue más aprovechado el tiempo que cuando doy clase en forma presencial, porque nada, alcanzamos a abarcar todos los temas y creo que ustedes preguntaron bastante. Y bueno, acá me dan aliento, gracias, estuvo bueno, salió bien. Bien, bueno, se encontrarán con otras materias también en esta situación. Como saben, esto es un lío que espero que lo podamos llevar bien y que ustedes puedan aprender. Y ahí me ponen el address, va a ser... ok. No, eso no sé si es una pregunta o me está diciendo acá un compañero Horus. Me pone el address, va a ser este. Es pregunta, no sé. Es el mismo aula que se conectaron otra vez, así que, o sea, no cambia eso, por lo que yo recibí las instrucciones. Igual voy a averiguarlo, pero les aviso por mail. Si no, bueno, estén atentos al mail, como estuvieron hoy, en el cual yo puedo mandar, ya aprendí a mandar la invitación por mail de cualquier meeting que yo organice, y ahí inmediatamente lo armamos. Así que hoy funcionó. ¿Por dónde va a subir la presentación y la grabación de la clase? Bien, buena pregunta. La presentación, el PDF, lo subo a la página ahora mismo, en un ratito, cuando termino, y los dejo a ustedes con las prácticas. Y la grabación, como dije, me van a pasar un link, la gente de computación del departamento de física, me tiene que pasar un link que yo después también lo voy a subir en la página para que ustedes se conecten. Creo que va a ser una cosa por YouTube. O sea, va a aparecer en YouTube, para los que sepan el link. No sé si para todo el mundo me voy a transformar en YouTuber, pero algo así. Va a ser un video tipo YouTube con esto. ¿Ok? Ok. Bueno, acá me está avisando que... No, eso ahora lo del campus, pregúntenle a Andrea, pero creo que no va a usar el campus. Me está avisando acá que se termina el meeting o algo así, se ve que tenemos un tiempo. Porque es tu horario, se terminó Sí. tu horario. Lo puse yo. Fuiste vos, bueno. Para que me entregues a tiempo. Bueno, me voy entonces. Ya está. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Creo que sí. Bueno, Bueno, listo. dale, un beso.
Chao, suerte. Gracias. A vos. Chao.